Hoy vamos a hablar de Marguerite Porete, que nació aproximadamente en el año 1250 en Genao, Bélgica, y quien muriese el 1 de junio de 1310, asesinada en París por la Inquisición debido a sus ideas. Tenemos muy poco registro de su vida. Lo poco que tenemos, principalmente, lo tenemos a través de las actas del juicio que le hizo la Inquisición, por lo cual su biografía no es muy completa y además tiene una tendencia a acusarla, por lo cual la fuente no nos garantiza verdad. De todas maneras, vamos a tratar de reconstruir un poco la vida de Marguerite y contar cuáles fueron sus ideas, aunque sea en una manera de esbozo, para tratar de reivindicar su figura y sus ideas, que fueron muy importantes en aquella época a pesar de las prohibiciones que se hicieron sobre ella. No sabemos nada de su infancia y juventud, ni siquiera de su adultez, pero podemos inferir que era una persona de origen noble debido a los conocimientos que tenía. Si nos situamos en la época, las personas que sabían leer y escribir eran muy pocas. Había incluso reyes que eran analfabetos, pero para poder tener una educación había que tener dinero, y para poder escribir, que era lo que hacía Margarita, había que tener mucho dinero, porque era muy difícil acceder a las tintas y también a los papeles. Y Margarita no solamente escribirá sus 2 libros, y el más famoso del que vamos a hablar hoy, que es El espejo de las almas simples, sino que además realizaría varias copias de aquel último libro. También sabemos que, además de su lengua vernácula, que es un antecesor del francés, sabía por lo menos latín, con lo cual podríamos llegar a concluir que, además de ser de origen noble, podría haber sido copista, y eso explicaría por qué su libro, a pesar de haber sido quemado junto a ella en la hoguera por la Inquisición, sobrevivió no solamente en su región, sino en muchísimas partes de la Europa de aquel momento. Hay una teoría que dice que Marguerite era beguina. Las beguinas eran mujeres que se congregaban a trabajar en favor de los que lo necesitasen, podían dar comida, curar enfermos, enseñar a leer y escribir. Y tienen un origen también bastante dudoso, pero podría llegar a ser que estas beguinas fueran las viudas de los cruzados, aquellos guerreros que iban a luchar contra el Islam y no regresaban, y entonces las mujeres de aquellas épocas que no tenían esposo debían buscarse uno nuevo, o bien donar sus bienes porque no podían mantener sin el hombre que fuera a guerrear y traer un botín y dirigir y poder estar enfrente a los pleitos que esa sociedad demandaba. Muchas mujeres optaban por donar a congregaciones religiosas sus bienes, y podría llegar a ser que las beguinas fueran un grupo de estas mujeres que se congregaban a vivir juntas luego de haber abandonado sus riquezas, luego de la pérdida de sus esposos, que en aquel momento eran el baluarte familiar. Lo cierto es que Margarita es acusada de beguina en su juicio, por eso no podemos tomarlo como una fuente demasiado veraz, sino quizás como una acusación que la quería ligar a un movimiento que empezaba a tener cierto desprestigio por las órdenes religiosas. Las beguinas eran mucho más libres, no seguían un dogma y además podían dejar de ser beguinas cuando quisieran. Era un movimiento, podríamos decir, opuesto a lo que la congregación religiosa, las órdenes religiosas, acostumbraban a tener en aquel momento. El libro de Margarita es un libro muy controversial. En 1306 fue acusada de hereje, es decir, de salirse del dogma católico. Hereje significa pensar por cuenta propia, y entonces se le prohibió seguir escribiendo por 1 año y medio y se quemaron sus libros. Sin embargo, ella siguió hablando de su doctrina, volvió a escribir el libro y seguramente hizo más de una copia, por eso sobrevivió. Lo cierto es que se la acusó de relapsa, que quiere decir que vuelve a infligir las normas de la Iglesia y a caer en la herejía, por la cual luego de 1 año y medio de proceso
en el cual ni juró ni abjuró, fue condenada a morir en la hoguera, junto con su libro. Ahora bien, lo extraordinario es que el libro siguió circulando de manera anónima, nadie sabía su autor o autora, y empezó a tener traducciones en varios lugares, y la Iglesia siguió persiguiéndolo, incluso llegó a quemar más de 36 ejemplares en Italia. Pero lo trascendental de esta historia fue que en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, se descubrió que aquel libro de gran circulación en la Edad Media, al que nadie atribuía un autor, era nada más y nada menos que un libro de Marguerite Porete. Quiere decir esto que luego de la muerte de Marguerite, se perdió la autoría del libro, pero no el contenido. El libro sobrevivió a la autora. Sin embargo, en el siglo XX pudieron descubrir la autoría y Marguerite pudo volver a encontrarse con su libro. Y ahora, cuando leemos El espejo de las almas simples, sabemos de dónde proceden las ideas. Marguerite no fue rehabilitada por la Iglesia como si fue Juana de Arco, Meister Eckhart, Galileo. Todavía está esperando aquel pseudo perdón. No obstante, vamos a ocuparnos de qué es lo que dice este libro que le valió la condena. Es un libro bastante complejo de lectura porque está escrito en lo que en aquel momento estaba predominando como idea en Francia, sobre todo en el sur de Francia, que es la caballería, el amor cortés, el amor caballeresco. Por lo tanto, está escrito poéticamente y además los personajes son alegóricos y tienen nombres extraños. Uno de ellos, por ejemplo, es la virtud, otro de ellos es el amor, otro es el alma. Y el libro empezará a desenvolverse a través de los diálogos de los diferentes personajes que van apareciendo. Lo interesante es que el personaje principal es la dama amor, y esta dama amor no es otra que Dios, es decir, que identifica a Dios mismo como una dama llamada amor. Y Marguerite va a decir que no hay que buscar caminos externos para llegar a la divinidad, a encontrarse con la deidad misma, con la dama amor, con Dios, es decir, el camino de la mística más elevado no debía ser a través de caminos exteriores, entiéndase la Iglesia, sino de un camino interior, y ese camino interior empieza mirándose a uno mismo. El primer espejo es uno mismo, y luego empezará a encontrar otros espejos. Y ella va nombrando en la segunda parte del libro diferentes espejos, como por ejemplo Juan Bautista, por ejemplo la Virgen María, María Magdalena, el mismo Cristo. Y ella va a decir que a través de diferentes escalones en donde uno va abandonando o van muriendo en uno algunas cuestiones como el pecado, dice, las virtudes. Esto fue muy criticado porque habla de la muerte de las virtudes, que no son otras que las virtudes cristianas de la Edad Media. Y entonces uno va ascendiendo hasta llegar a la misma divinidad. ¿Y qué hace Dios cuando contempla el alma de aquel que ha ascendido? Se mira a sí mismo como en un espejo. Y entonces la capacidad divina de los individuos que realizaban este camino místico era la de ser imagen misma de Dios en su máxima expresión. Era un encuentro místico. Dios miraba el alma del que llegaba y se veía a sí mismo. Es decir, que la persona que realizaba este camino descrito en el libro se transformaba en Dios mismo. Nos despedimos con una frase de Marguerite, en donde habla de aquellas virtudes de las cuales los seres humanos debían despojarse poco a poco para ser más libres y más alegres. Esto es una estrofa del libro El espejo de las almas simples y dice así: Virtudes, me despido de vosotras para siempre. Tendré el corazón más libre y más alegre. Serviros es demasiado costoso, lo sé bien, pues en otro tiempo mi corazón en vosotras, sin reservas, era vuestra, lo sabéis, a vosotras por completo abandonada, era entonces vuestra sierva, ahora me he liberado. Tenía puesto en vosotras todo mi corazón, lo sé bien, pues viví por entonces en un gran desfallecer.
sufrí grandes tormentos mientras duró mi pena. Es maravilla que haya escapado con vida, pero como es así, poco importa ya. Me he separado de vosotras. Doy por ello las gracias al Dios de las alturas. El día me es favorable. Me he alejado de vuestros peligros, en los que me hallaba con gran contrariedad. Nunca fui libre hasta que me desavesé de vosotras. Partí lejos de vuestros peligros y permanecí en paz.